Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Chévere. Bueno, a ver, vamos a empezar por la lista. Está Juan Sebastián Altamirano. Buenos días, Inge, presente. ¿Ya? Andrés Armijos. Presente. Debbie Ayala. Sí, qué buenos días. Buen día. David Balseca. Presente. Michelle Chacón. Presente. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Ariel González. Presente. Iván Gordillo. Presente. Charison Guerra. Presente. William Guzmán. Camila Aro. Isaac Jaramillo. Kenny Pavón. Presente. Pablo Padilla. Presente, Inge. Giovanni Solano. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Sara Tito. Y Brian Velasco. Presente, Inge. Listo. Disculpe, Inge, ¿me podría poner a mí, por favor? ¿Quién me dice? Guzmán, Ya. gracias. Listo. Entonces, ¿cómo les fue con el trabajo acerca de tanques? Tú, William, ¿qué me dices? ¿Cómo te fue? Bien, Inge. O sea, interesante el trabajo de investigación. ¿Qué encontraste? ¿Qué características fuera de lo que vimos ayer encontraste tú? Eh, o sea, vi que también se podrían caracterizar de acuerdo a sus funciones en si podían ser superficiales, subterráneos, y eso varía dependiendo
A ver, ¿cómo era? Eso, o sea, eso le hacían de acuerdo al tipo de función que tenían, de acuerdo al tipo de suelo. También los tipos de uso según sus materiales. eh, pero, Perdón, no te escuché lo último. perdón, también por las ubicaciones. eh, Eso dije, o sea, sí estaba medio larguita también la consulta. Ya. Y revisaron, ¿qué me dices, Kenny Pavón, acerca de los volúmenes de regulación? ¿Y aclaraste eso? ¿Revisaron? ¿Qué encontraron? ¿Qué datos interesantes hay acerca de eso? Sí, sí, revisamos de los volúmenes de regulación que son importantes para el diseño de los tanques porque nos permiten tener un correcto dimensionamiento del mismo, porque Ujú. si es que le dimensionamos mal, estamos mm, poniendo en peligro el tanque porque se puede someter a cargas dinámicas o estáticas muy grandes que podrían afectar la estabilidad. Entonces, eso de los volúmenes es un aspecto importante para el diseño. Perfecto, ¿no es cierto? Vimos que los volúmenes de regulación es un caso o un estudio importantísimo dentro de lo que son embalses para poder dimensionarlos bien y que podamos tener la cantidad de agua suficiente para poder trabajar sin problema y abastecer al sistema. Por eso mismo, ustedes hablan volúmenes de regulación o revisamos nosotros volúmenes de regulación cuando estamos en hidráulica aplicada. Ahorita le hacemos un repaso y nuevamente se hace otro repaso en centrales hidroeléctricas. Entonces, simplemente para que se den cuenta de la importancia que tiene ese tema dentro de lo que es la hidráulica en sí. Yo quiero Entonces, ajá, preguntar. Ay, perdón, qué lindo. dale. O sea, ahí me tocó la parte de los accesorios y en la parte de las válvulas encontré así full tipos, digamos, esas que eran de globo, check, diafragma, así hay full, pero le iba a preguntar cuál es la mejor digamos, tanques más grandes, no sé, cuál es la que mejor retiene. O sea, hay algunas, bola, globo, mariposa, Por re, ejemplo, aguja, retención, exacto. presión. Eso es algo importante. En cuanto a accesorios, hay una gran variabilidad ahí. ¿Qué sucede? Ujú. Todos tienen su uso específico. Por ejemplo, una válvula de globo es una válvula que tiene un buen cierre, tiene un mecanismo de fácil apertura y cierre, pero genera muchas pérdidas. Por ejemplo, la válvula de globo es la que más pérdidas genera. Tiene un coeficiente de pérdidas menores de 10, solo para que hagan cuenta con los coeficientes que hemos estado usando. En algunos casos puede llegar hasta coeficientes de 20 o más. Entonces genera muchas pérdidas. Entonces vuelve una limitante cuando nosotros no queremos que se generen pérdidas importantes de carga. Por otro lado, la válvula de compuerta tiene un sello súper hermético. Genera un muy buen sello, pero al momento de abrir o cerrar se vuelve muy difícil, especialmente cuando tenemos válvulas muy grandes. Es un cierre muy lento, que en algunos casos puede usarse como algo a favor en caso del golpe de ariete, pero estas válvulas de compuerta no se suelen recomendar en casos donde queramos una maniobrabilidad en el proyecto. Por ejemplo, por otro lado, las válvulas de bola no tienen un sello demasiado hermético, pero se abren y se cierran súper rápido, además de que son más económicas que el resto. Son las típicas que tienen ese como manubrio rojo, que solo se abre y se cierra con un cuarto de vuelta. Entonces son súper útiles para algunos casos, pero no tienen un sello tan seguro. Las válvulas de mariposa yo diría que son muy versátiles, son muy buenas, tienen un sello súper bueno, son fáciles de maniobrar,
El problema de esas válvulas es que tienden a ser bastante más caras que el resto de válvulas. Pero claro, cuando uno quiere seguridad, se va por las válvulas de mariposa. Por ejemplo, antes de las turbinas de una central hidroeléctrica, se tiene válvulas de mariposa que generan el control del flujo de agua a la turbina. Entonces, una válvula puede llegar a costar más de $100,000, pero realmente son válvulas muy buenas. Entonces, ahí vemos que hay bastante versatilidad en las opciones. Y por ahí va la cosa. Entonces, yo tengo que analizar cuál me conviene a mí en mi proyecto. ¿Sí estaría claro ahí? Sí, Inge, gracias. Entonces, en cuanto a accesorios, sí es muy, muy, muy amplio la gama. ¿Me decías algo más? Sí le vi que decía, las diferencias eran en cuánto cerraba. Unas decía 3/4, un cuarto, así una media. Y dije, a la final todas en SR, pero sí, la de bola sí es la más insegura. Exacto. Es que la de bola tiene un cierre de un cuarto de vuelta. O sea, uno hace esto y ya se cerró. No sé si han visto, pero tienen una especie de esfera con un hueco en el medio. Entonces, esa esfera es la que genera el cierre. Entonces, como es un cierre tan rápido, se tiende a dañar el cauchito que genera la hermeticidad y empieza a pasar el agua. Pero claro, es mucho más fácil de utilizar. Mientras que una válvula de compuerta puede durar un poco más, pero se puede demorar un montón. Hay válvulas de compuerta grandes que se demoran más de un minuto en cerrarse o a abrir. Entonces es un montón. Pero claro, desde el punto de vista golpe de ariete, nos ayuda a reducir la posibilidad de que se genere golpe de ariete. Entonces de ahí hay que evaluar varias situaciones para decir cuál es la mejor o peor. Gracias, Inge. De ahí, ¿qué más encontraron? ¿Qué me dices tú, Giovanni? Inge, lo que le comenté ayer, otra cosa también que me pareció bastante interesante era las conexiones de las tuberías. A veces como los sistemas de redes son muy antiguos, todavía se tienen algunas partes con tubería de hormigón. Entonces, al momento de realizar las conexiones existían bastantes pérdidas en las juntas. Ujú. Eso es algo bastante problemático, ¿no es cierto? Hay que cuidar que no se generen demasiadas pérdidas de carga porque eh, cuando hay ese tipo de cambios se vuelve complejo generar las conexiones. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso y también hay la posibilidad de que se generen filtraciones, ¿no? Entonces, sí hay que ser bastante cuidadosos. Por otro lado, em, ¿qué encontraron acerca de los tanques respecto al abastecimiento de agua para ciudades, a las locaciones? Un poquito lo que estábamos viendo ayer. ¿Qué me dices, Debbie Ayala? Perdón, Inge, no lo escuché. ¿Podría volver a repetir la pregunta? ¿Qué encontraste acerca de la posición relativa de los tanques respecto a los centros de distribución o a las redes urbanas? Lo que había encontrado es que siempre deben estar cerca de plantas de tratamiento. Los tanques, y dependiendo mucho de su topografía, se veía si el tanque iba a estar apoyado o enterrado o semienterrado. Pero lo más importante, o sea, lo que me parece interesante es que siempre debía, no me acuerdo si decía que tenían que estar eh, antes o después de la planta de tratamiento. Entonces, solo pude encontrar en realidad esa parte que eso mismo le iba a preguntar por qué un tanque de almacenamiento debía estar cerca, porque hay, o sea, no sé si se conectaba directamente este tanque con la planta para que pueda satisfacer a la demanda de la población aledaña a la misma. Entonces, eso es. Ya, bueno, sí, tiene que estar cerca de la planta de tratamiento, es una de las recomendaciones, ¿no? Enfocado a que si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, aquí está el río, yo genero aquí mi captación, tengo una planta de tratamiento, entonces que esté en una ubicación, podríamos decir, cercana a la planta de tratamiento, de tal manera que nosotros protejamos del agua, ¿no? Pues, en esencia, aquí yo tengo todavía agua cruda, pero acá ya tengo agua potable.
Entonces, en este tramo no me importa si el agua está, por ejemplo, transportada en un canal o tiene contacto con el aire, con la atmósfera. Sí, hay que cuidar que no se contamine, claro que sí, pero sabemos que es agua cruda. Pero pasa de la planta de tratamiento y ya estamos llevando agua limpia. Entonces hay que tener mucho cuidado en el transporte. Obviamente no siempre se respeta esto y es uno de los problemas, ¿no? Entonces, por eso se refiere a que esté cerca, de tal manera que se pueda evitar cualquier tipo de contaminación en este tramo, que no sean tramos demasiado largos, que no sean tramos en donde se pueda generar, por ejemplo, fugas, y las fugas son un punto de contaminación para esta agua, y de ahí se pueda ya mantenerla en el tanque propiamente dicho para ya llevársela a la población. Entonces, por eso les decía que lo recomendable desde el punto de vista técnico sería que esté en el centro de gravedad de la población el tanque. Si ustedes ven en Estados Unidos, en algunos países europeos, se trata de siempre tenerlo el tanque en una zona centralizada. Y eso se debe a que en transporte del agua se ahorra un montón de costos. Las longitudes de los conductos se reduce drásticamente, pero en otros casos es muy difícil. Entonces, por eso buscamos de que se genere las menores longitudes posibles. Entonces, es importante definir bien la locación de nuestro tanque porque puede llevar a un incremento de costos importantes y también puede llegar a que se genere la posibilidad de contaminación del agua muy fácilmente. Entonces, hay que tener bastante cuidado con estas situaciones, especialmente porque después las redes de distribución se encuentran en la vía, y en la vía también se encuentra el alcantarillado. Entonces, si se empiezan a producir fugas de alguno de los dos sistemas, hay un riesgo de contaminación bastante alto. ¿Sí? Entonces, es importantísimo analizar cómo se generaría el proceso de transporte del agua. Como les digo, a veces en nuestro medio no le damos demasiada importancia o no le analizamos muy a detalle, podríamos decir, la ubicación. Entonces, en muchos casos se vuelve un problema, ¿no? Y nosotros vemos que aquí en Quito la calidad del agua no es la mejor, ¿no? Y en teoría somos la ciudad con el mejor sistema de distribución de agua potable. Si ustedes se van, como les digo, a zonas aledañas, Pifo, Puembo, en el Valle de los Chillos, hacen un estudio de la calidad del agua y van a encontrar un montón de falencias. Entonces el pH no es el adecuado en muchos casos, hay bastante contenido de minerales en otros casos. Entonces nos ponemos a pensar un poquito que realmente hay un montón de fallas que suplir en estos casos. Veamos, David Balseca, alguna otra situación que encontraste acerca de tanques que te haya parecido importante para analizarla? Me pareció un poco importante, Inge, no lo entendí. En los tanques elevados, ¿cuáles son los problemas que se puede presentar? En Porque un vi tanque uno que era el elevado. suelo desfavorable, pero también presentaban para el material un peligro. Esa parte no la entendí muy bien. ¿Para qué cosa dijiste? Para el material. Pero en tanques elevados, o sea, ¿cuál sería el factor que le afecta que estuviera en el suelo? A ver, en tanques elevados, el problema es que te toca generar una cimentación bastante grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estás generando un volumen de agua gigantesco que está a varios metros sobre el nivel del suelo y la estructura de acá tiene que resistirlo, pero como conversábamos un poco, al tener una masa de agua tan grande aquí, al momento de que se empiecen a generar vibraciones, esto puede generar una inercia súper alta. Entonces, la cimentación tiene que ser bastante grande para poder resistir todos los esfuerzos que se generan, especialmente el volcamiento en caso de sismo, ¿no? La fuerza que se genera aquí va a generar un momento súper grande y la estructura va a ser la resistente. Entonces, ahí se genera una complicación. Entonces, en zonas sísmicas prácticamente no vemos este tipo de tanques por esta misma situación. De ahí,
En cuanto al material, no te entendí muy bien eso. ¿A qué te referías? O sea, es que lo que investigamos era que existen peligros en diferentes tipos de materiales, por eso se los hace elevados. Peligros, pero ¿a qué tipo de peligros te refieres? Es que eso no es lo que no le entendí muy bien. O sea, ¿cuál sería el peligro que tiene un tanque Creo que se que, encuentre asentado en vez de estar elevado? creo que se refiere al peso del material, porque igual yo estaba investigando y últimamente se hacen bastante los tanques de fibra de vidrio, porque es Ujú. mucho más liviano. Claro, sí, por ese lado sí. A ver, si le colocamos un tanque sobre el suelo, vamos a tener una carga bastante grande, ¿no? Normalmente, ¿qué sucede? Cuando un tanque es elevado, el volumen de agua normalmente es considerablemente más bajo que cuando tenemos un tanque sobre el suelo. Obviamente, por lo que decimos, nos va a generar mucha inercia, y hay mucho riesgo de volcamiento. Entonces, cuando colocamos un tanque directamente sobre el suelo, la cantidad de agua tiende a ser mucho más alta y obviamente genera mucho más peso sobre el suelo. Entonces, la presión que se genera puede llevar a generar asentamientos importantes. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se genera un sobreesfuerzo en el suelo en algunos casos y el riesgo inminente es el agrietamiento. Y si un tanque se agrieta y hay fuga, es muy difícil repararlo. El ejemplo más claro es lo que pasó no era de agua exactamente, pero lo que pasó en la zona del sur del país con la planta de almacenamiento de gas que se construyó ahí. Se hicieron tanques todos sobre el suelo. Algunos de estos tanques guardaban agua y se empezó a sentar todos los elementos de la planta. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Hubo asentamientos de sobre los 50 centímetros. En algunos casos, entonces colapsó. Se empezaron a gritar, se empezaron a dañar y es súper difícil de arreglarlo. En algunos casos es mejor botar la estructura y volverla a hacer. Entonces ese es el problema que se genera en cuanto al peso excesivo, ¿no? Va por ahí. Cuando nosotros hacemos un tanque elevado, como les digo, siempre el volumen de agua va a ser menor y además aquí vamos a generar una cimentación bastante grande que, que tiene que resistir todo el volcamiento que se puede generar. Y principalmente eso se vuelve la carga más importante en este caso. Entonces va un poco por ahí esa situación. Y ahora, como dice también su compañero, nosotros ya estamos viendo nuevas formas, nuevos tipos de materiales y la fibra de vidrio puede ser una buena opción. Claro que hay que tener en cuenta que para hacer tanques grandes ya necesitamos mandar a hacerlos de, a la medida, por así decirlo. Entonces, si mandamos a hacer un tanque a la medida, tiende a ser caro, especialmente hasta que se empiece a generar una comercialización del tipo de productos, ¿no? Como en el mercado manda un montón, qué tan grande sea la venta, mandar a hacer tanques prefabricados todavía se vuelve muy caro. Entonces, si ustedes pues, se ponen a ver algún rato, Plastigama empezó a tratar de hacer tanques de diferentes medidas, pero se dieron cuenta de que era muy complejo porque no había un mercado tan grande, entonces se eliminaron muchos formatos y ahora son bastante reducidos. Entonces, todas esas situaciones tenemos que nosotros considerar. ¿Alguien tiene algún otro comentario acerca de tanques que crea que es importante? ¿Qué me dices tú, Yarison Gar? De lo que vi, o sea, de la capacidad de regulación, eso, que ¿Qué cosa, debería perdón? estar, que debería estar prevista antes para suministrar las horas de agua de demanda, de la demanda máxima de la población. Ya, pero ¿cuál es el análisis ahí? O sea que se debería considerar un porcentaje de consumo o sea, de máximo diario
¿Ya? ¿Y de qué dependes? Cuando es el sistema por gravedad, pero sí se utiliza mayormente. A ver, pero explícame un poco mejor. A ver, porque o sea, lo que le quería decir era como que el sistema de bombeo se consideraba como tenía más límites para poder proveer y durar el, en su capacidad el ¿cómo es? En los periodos de duración cuando la gente está en su constante consumo. Pero no te entendí bien. A ver, ¿por dónde va tu comentario? Eh, que cuando en el sistema de volumen de regulación, Ujú. que cuando es el consumo diario se enfoca más en construir el sistema por gravedad, porque tiene menos límites que el sistema de bombeo al momento de considerar los horarios previstos para el abastecimiento a la Ya. población. A ver, bueno, claro, o sea, cuando trabajamos a gravedad nosotros tenemos mucha más facilidad en el proceso de distribución, eso sí está correcto, ¿no es cierto? Mientras que cuando nosotros usamos un sistema bombeo, hay la posibilidad de que se nos generen ciertas limitaciones dependiendo del tamaño del sistema. Entonces, por eso nosotros hablábamos que cuando nosotros vamos a utilizar un sistema de bombeo, es mejor que tengamos la bomba antes del tanque, de tal manera que nosotros podamos controlar la utilización de las bombas para almacenar el agua en el tanque. Mientras que si tenemos un sistema en donde el tanque está antes que las bombas, hay el peligro de que sobrecarguemos a las bombas en los momentos de alta demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos alta demanda, las bombas van a tener que trabajar más tiempo de lo normal. Entonces eso puede llevar a desgastes, puede llevar a daños prematuros en el sistema de bombeo. Entonces, evaluando eso, obviamente, el sistema de bombeo puede generar muchos más costos y muchas más complicaciones en la distribución. Por eso nosotros siempre buscamos generar distribución a través de gravedad. El incremento de costos puede ser dramático en incluir un sistema de bombeo, además de que la versatilidad del proyecto se pierde. De manera que con los sistemas de bombeo nosotros necesitamos generar ya una planificación para la utilización de los equipos de bombeo y obviamente esto conlleva a que, como les digo, haya casos en donde se utilice más de lo que deberíamos las bombas. Desde el punto de vista teórico no debería suceder, pero en la práctica sucede un montón. Entonces sí es importante analizar dónde debería ir el equipo de bombeo en caso de un sistema de distribución de agua. Y esto va de la mano con la regulación, sí, especialmente cuando la bomba está antes del tanque de regulación, porque como se generan los volúmenes de regulación, yo puedo organizar de una mejor manera todo el caudal de aporte que llega al tanque. Entonces, si yo puedo jugar con mi caudal de aporte, puedo utilizarlo a mi conveniencia para poder generar un mejor comportamiento de los volúmenes de regulación. Y eso sí es importante. Recuerden que nosotros para volúmenes de regulación analizamos lo que son los volúmenes de aporte y los volúmenes de consumo. Entonces, si yo puedo generar aquí mi curva de volúmenes de aporte, que depende obviamente de los caudales de aporte, sea mucho más o se adapte a mis requerimientos de consumo, y yo puedo inclusive llegar a reducir el tamaño del tanque. ¿Sí está claro esto? Sí, Sí, Entonces, es un tema interesante. Yo no he revisado quién ya ha subido los trabajos, pero ya voy a hacerlo y vamos a ver Inge, cómo ha estado ese análisis. Ajá.
Yo tengo una pregunta, disculpe. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, que tenemos bastantes barrios que están ubicados en la montaña, pero bien en la montaña, súper arriba. Ujú. ¿La red de distribución pública tiene bombas para abastecer esas partes o cómo se llega? A ver, normalmente cuando estamos bien arriba en las lomas, habría que ver tipo cuál es la situación específica, ¿no? Porque normalmente cuando estamos bien arriba, también los tanques están bien arriba, entonces se puede tomar agua directo de los tanques. ¿Cuál sería el problema? Suponiendo que aquí tenemos un tanque y aquí tenemos viviendas, se puede utilizar el agua directamente. Hay que tener en cuenta que capaz que no hay demasiada presión que abastezca, pero el caudal de agua va a ser bastante importante. Ahora hay zonas en donde por el mismo hecho, digamos, aquí está el tanque y acá tienes una loma cercana y aquí tienes casas, probablemente llevar agua a estas casas se vuelva muy difícil, ¿no? Por las pérdidas que se van a generar y porque probablemente aquí también haya más viviendas, pues ya se van a generar pérdidas de carga. Entonces, en estos casos de acá, sí, normalmente no van a tener buena presión. Entonces, a ellos sí les tocaría tener un sistema de bombeo con una cisterna. No sé si va por ahí lo Pero, que me dices. pero Inge, eso me refiero, o sea, cada persona, o sea, independientemente debería tener su bomba o el sistema de red, o sea, de, como decir, el público se encarga de poner la bomba para ese sector. Ahí es muy relativo, ¿no? Porque, claro, el concepto de servicio público debería ser llegar a todos los puntos, pero hay puntos en donde se vuelve muy caro llegar. Entonces, si es que el sistema va a generar el abastecimiento, pues se podría incluir un sistema de bombeo o un tanque adicional aquí con un sistema de bombeo para abastecer esta zona. Pero claro, tiene que haber un análisis de costos en donde estos costos puedan generar un beneficio suficiente para que la empresa municipal considere en colocar el sistema de bombeo o el sistema de distribución adicional. Ahora ya en la realidad, si es que se empiezan a demorar, ¿qué es lo que suele suceder, no? Si yo no tengo agua con una buena presión, pero sé que puede llegar una cantidad de agua, en muchos casos la gente prefiere hacer su cisterna y abastecerse de agua. Entonces, claro, ahí es qué tan importante es la necesidad, porque un barrio que no tiene agua puede pasar sin agua varios años. Entonces, es lo mismo que sucede, por ejemplo, aquí está la vía principal, tenemos un ramal de vía por aquí, y el agua potable solo llega hasta las casas de la vía principal. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes se compran un terreno acá y no tienen agua potable. Entonces, si no tienen agua potable, tienen dos opciones. Esperar que algún rato se amplíe la red, que pueden pasar varios años inclusive, o lo que hace mucha gente es solicitar un medidor aquí. Y en algunos casos el municipio lo aprueba. Se solicita el medidor, lo ponen acá y ellos mismos generan la conexión hasta su vivienda. Entonces ahí es un juego de la necesidad, qué tan necesario es o qué tanto tiempo puedo esperar. Porque sabemos que tarde o temprano va a llegar el- el proyecto de agua potable, ¿no? Especialmente porque mm, la cobertura cada vez se amplía más aquí en Quito al menos. Entonces, tarde o temprano va a generar su sistema adecuado ahí, pero mucha gente tiene la premura porque el agua es uno de los servicios básicos más importantes. Entonces, como te digo, ahí es bastante relativo. Pero decirte que tú hagas una solicitud y tienes 20 casas que no tienen agua potable, probablemente se demoren bastante en resolverlo. Y eso también va de la mano. Ahorita en Quito hay una prohibición de generar nuevos barrios enfocado a esto, a que es demasiado caro llevar toda la infraestructura de servicios básicos. Entonces, por eso Quito está buscando que la ciudad empiece a crecer en altura, en la parte céntrica. En algunos casos ya se está logrando, pero en otros no.
Entonces, realmente es relativo, como te digo. ¿Estaría ahí claro lo que me decías o tienes alguna otra duda en ese sentido? Sí, está claro. Inge, Entonces, ajá. una pregunta. ¿Y el mantenimiento de los tanques cada cuánto se hace? El mantenimiento tiene que ser programado, o sea, normalmente hay un cronograma de mantenimientos, entonces ahí se tienen, por ejemplo, cada 3 meses se chequean todas las válvulas y accesorios. Después, una vez al año se debería generar una limpieza del tanque, ¿no es cierto? Porque hay varios mantenimientos. También cada 6 meses, sí, cada 6 meses se hace chequeo de fugas en los tanques, donde podrían ser los sitios donde se generen fugas y se hacen chequeos visuales. Em, También cada trimestre normalmente se chequea que no haya agrietamientos, que, que no exista zonas que estén generando moho, que se estén produciendo algas en zonas aledañas a los tanques. Pues tiene que haber un montón de mantenimientos preventivos que se planifican y obviamente los correctivos que ya dependen de situaciones que se generan sobre la marcha y para eso también hay un análisis que se tiene que ir dando. Pero siempre tiene que haber un cronograma de mantenimiento en estas estructuras. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Entonces eso normalmente ahí lo van a ver si visitan una planta, ellos tienen un cuadernito donde están todos los tiempos en los que se deberían realizar los mantenimientos. Igual debe estar incluido cada cuánto se hace la toma de muestras y qué parámetros son los que se revisan en la toma de muestras. Entonces bastante interesante ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Porque en algunos casos, claro, hay mantenimientos que son un poco más caros y no se los cumple. Es lo mismo que en centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, en centrales hidroeléctricas, me parece que cada 15 años se debería cambiar las turbinas como una parte de los mantenimientos preventivos, porque ya las turbinas empiezan a friccionar mucho y se empiezan a desgastar. Pero en muchos casos no se lo hace y se le aguanta un poco porque es un rubro costoso. Entonces ahí sí hay que hacer un análisis detallado de los puntos críticos. Entonces, bueno, hemos visto bastante del tema de tanques. Vamos a continuar para terminar ya lo que sería agua potable con un análisis de las redes de distribución, que ayer ya lo empezamos a ver, ¿no es cierto? Sí, Sí, empezamos esto. Sí, Entonces, sí, me parece que esta parte ya la vimos, ¿no es cierto? En esencia tenemos un conjunto de conductos que trabajan a presión, instalados en las vías de comunicación de los centros urbanos, rurales también, en las cuales se va a abastecer a las parcelas y edificaciones para que tengan el servicio de agua potable. Entonces, en esencia, la red lleva el agua desde, no diría la captación, sino más bien desde el tanque de reserva ya hasta el usuario propiamente dicho. Entonces, en esencia, tenemos un nuevo sistema de conductos a presión en donde, como decíamos ayer, podemos tener mallas abiertas o cerradas en donde se genera la distribución. Entonces, tenemos las redes abiertas en donde nosotros tenemos una tubería principal que tiene mayor diámetro que el resto y desde la cual se generan ramales que terminan en la mayoría de casos en puntos ciegos. Es decir, el consumidor ya es el punto final. Entonces ya no hay más interconexiones. Esto se genera normalmente en sectores en donde el crecimiento se genera desde una vía principal. Entonces, normalmente hablamos de redes abiertas en zonas rurales, en zonas pequeñas, poblaciones pequeñas, en donde la calle principal maneja la red principal y después empieza a haber calles pequeñas secundarias, no se genera realmente un desarrollo urbano grande. Entonces, tenemos muchos puntos ciegos, muchas parcelas que no tienen mayor cantidad de gente alrededor
Entonces, por eso hablamos de los puntos ciegos. Y en otros casos, las características topográficas impiden que se genere interconexión con otros ramales, por ejemplo, cuando hay demasiadas quebradas, cuando la topografía es muy errática, no se pueden conformar circuitos cerrados. Entonces, una red abierta, como la que tenemos aquí, vemos, esta es la tubería principal de distribución. Esta tubería es la que abastece al resto de ramales. Obviamente hay una tubería que le alimenta, que podría ser la conducción ya desde el tanque, ¿sí? O podría ser la conducción que une también a otra red abierta. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un conducto principal y este conducto principal va conectado a ramales secundarios, que en algunos casos pueden tener interconexión, como vemos aquí, pero que deben terminar en un punto ciego. Entonces, ¿qué características le ven a este tipo de redes? Ustedes ya vieron algo de esto en Sanitaria 2. En Sanitaria 2 es donde se toca este tema un poco más de manera detallada. ¿Qué me dicen respecto a eso? ¿Qué beneficios podría tener una red abierta? Era que tenía una mejor aireación. ¿Una mejor qué? Aireación. ¿Por qué aireación? Era como que al estar en contacto como decir, al aire libre. Y tenía como desventajas que se podía contaminar en cualquier parte del tramo. Y la ventaja era que por ejemplo, tener desniveles y todo eso, generar turbulencias, se iba a ir como que descontaminando poco a poco. Bueno, aireación, habría que analizar bien el comentario. Realmente no podríamos hablar de aireación porque el agua no va a estar en contacto con el aire. Y la turbulencia, siempre va a haber turbulencia en este conducto porque tenemos alta velocidad. Entonces, no sé si ahí te estás confundiendo con algún tema adicional de Sanitaria 2. Porque en esencia, si en un conducto cerrado se le llega a generar una contaminación, realmente va a ser muy difícil eh, que se depure el agua. Entonces, ahí les diría, más bien el caso puede ser si se produce un punto de contaminación aquí, realmente va a contaminar a todo el sistema que está después de ese punto. Pero todo el sistema que está antes de ese punto no se va a ver contaminado. Esa sí puede ser una situación. Y otra situación que se da es si se produce una rotura, una fuga en la red principal, para poder arreglarla yo tendría que cerrar toda la distribución de agua potable en la parte subsecuente. Entonces se vuelve dependiente de que si hay problemas en un tramo del conducto principal, todo el sistema se quedaría sin agua. Entonces, esa sí es una característica bastante importante. ¿Qué otra característica le ven a un sistema abierto? ¿Qué me dice? Que tal vez una podría ser que en caso de existir fugas en una de las tuberías principales, todo el sistema se va a quedar desabastecido. Exacto, hay un desabastecimiento general y eso sí es un problema. Entonces se vuelve, justo lo que les decía, se vuelve dependiente del conducto principal. O sea, no hay forma de que se pueda seguir la distribución si es que se daña el conducto principal. Y por otro lado, algo importante de este sistema abierto es que se vuelve caro, ¿no? Yo tengo un conducto grande para abastecer solo esta vivienda o a esta pequeña calle. Entonces se vuelve bastante caro el manejo de esto. Y lo mismo, si a esta persona se le daña la tubería acá, se tiene que cortar el suministro a todo el resto de las casas aledañas.
Entonces se vuelve bastante problemático el manejo de estas redes abiertas. ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja es que son bastante fáciles de calcular, ¿no es cierto? Ustedes ya han hecho estos cálculos. Aquí tienen el caudal de salida, los caudales que necesiten acá. Entonces saben exactamente cuál es el caudal máximo que irá por este conducto. Entonces esa sí es la ventaja, ¿no? En cuanto a manejo de caudales, distribución de caudales. Entonces se vuelve bastante fácil el análisis en este caso. Yo les diría, esa vendría a ser desde mi punto de vista una de las pocas ventajas. Y obviamente, claro, con este sistema podemos abastecer zonas alejadas, pero obviamente a un costo más alto. Entonces esto también va de la mano con lo que les decía, el costo de dar infraestructura de servicios básicos a zonas alejadas es bastante alto. Entonces, por eso es que aquí en Ecuador se prohibió la generación de nuevos barrios en las urbes grandes, ¿no? En Quito y Guayaquil. Específicamente porque el análisis de cuánto le cuesta al municipio darle infraestructura se vuelve bastante complicado. Dije, Ujú. un comentario de los tanques que igual no le hice fue que encontré que sí hay tanques de plástico que Ujú. hoy tienen menor capacidad y tienen que ser de plásticos de alta densidad como el polietileno. Exacto. Tal vez no se podría utilizar ese tipo de tanques en zonas rurales o en poblaciones pequeñas como para armar el sistema. Sí se lo podría hacer. Claro, hay que tener en cuenta el tamaño de los tanques de plástico. Normalmente no es tan grande, ¿no? Y encontrar un tanque de 5 metros cúbicos ya se vuelve un poco difícil. Obviamente, como les decía, ¿se puede mandar a fabricar? Sí se puede mandar a fabricar, pero suele ser caro. Entonces, aquí en Ecuador, la verdad, yo no he visto que hagan tanques a la medida de polietileno o de algún plástico en especial. Pero en otros países sí se lo hace, obviamente, enfocado a que en muchos casos se utiliza un alto contenido de plástico reciclado, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos casos, si es que nosotros logramos conseguir de un tamaño más o menos grande tanques plásticos, se puede hacer un sistema que se conoce como microtanques, en donde lo que se hace es conectar varios tanques más pequeños, uno al lado del otro, inclusive no tan cercanos, pueden estar a cierta distancia, para mejorar lo que es el servicio. Entonces, estos van a estar interconectados. Entonces, yo tengo el agua almacenada en más de un solo sitio. Y es que a alguno se le va a dar mantenimiento, pues se corta su suministro y se da el mantenimiento y los otros siguen funcionando. Entonces, es un sistema que se puede utilizar, que puede ser bastante bueno, que genera bastante versatilidad y facilidad, pero claro, requiere también de un espacio más grande, requiere que tengamos una forma de emplazar todos los diferentes tanques y en algunos casos genera cierto rechazo de la gente porque obviamente el mantenimiento tiene que estar dado para todos los tanques. Entonces, en algunos casos, muchos usuarios prefieren tener un solo tanque un poco más grande, pero sí se puede dar ese caso. ¿Tú hasta qué volúmenes de tanques encontraste? El semestre pasado tuvimos una charla de Plastigama y nos Ajá. han dicho que tienen tanques hasta de 20 metros cúbicos, que sí me parece un volumen considerable. 20 metros cúbicos, sí. Si hablamos de un Ajá. sistema de distribución para una población pequeña, podríamos utilizar varios tanques de 20 metros cúbicos, teniendo en cuenta que, claro, se generan ciertos problemas también en la logística, ¿no? Como son prefabricados, el llevar esos tanques en algunos casos puede generar bastantes complicaciones. Claro, pero ¿no sería tal vez un poco más económico que hacer un tanque de hormigón armado, tal vez? Ahí entran varios factores de análisis, ¿no? En algunos casos sí puede ser más económico, pero habría que ver medidas y habría que ver transporte, la logística y las conexiones. Pero en muchos casos, como te digo, sí se puede utilizar estos sistemas de microtanques, como se le conocen, donde los tanques están conectados uno a otro y se genera una distribución de agua mucho más
más versátil, podríamos decir, porque podemos ubicarle un tanque cerca de un par de viviendas, otro cerca de otras, pero claro, si ustedes se ponen a ver un sistema con 5 tanques de 20 metros cúbicos, llegamos a 100 metros cúbicos. Entonces eso nos daría para abastecer una población pequeña, bastante pequeña. Entonces ese análisis es el que habría que hacer. Entonces el problema es que si son poblaciones rurales, a veces se vuelve difícil llegar a estos puntos. Entonces llevar un tanque prefabricado puede volverse un problema también. Sí, Entonces ahí hay varias opciones, sí. Todavía no se le da ese uso tan generalizado a a los tanques plásticos y probablemente no existen esos tanques en stock, entonces toca mandarlo a prefabricar. Y eso también conlleva en algunos casos un tiempo considerable, ¿no? Y además necesitaríamos comprar varios tanques por lo general. Entonces hay un montón de factores ahí que se van involucrando. ya dije. Entonces Inge, sí, ajá. en el anterior que estamos viendo, en la anterior diapositiva, em, en los puntos ciegos que están ahí, esos pueden generar mayor contaminación. O sea, ¿por qué crees que podrían generar mayor contaminación? Como que puede que ya no llegue tanto caudal y esté un flujo estático. ¿O no? Bueno, siempre puede haber el agua, o sea, siempre va a haber, más bien dicho, cantidades de agua estática, porque por ejemplo aquí no se está utilizando el sistema en la noche, entonces va a estar estático. Pero eso también puede pasar en el resto de ramales, ¿no? Por ejemplo, aquí también se puede mantener estática el agua a ciertos ratos. No va a ser periodos muy largos, pero puede pasar. Pero en esencia, como un punto de contaminación, podríamos decir que no, ¿no? Porque realmente sería solo si es que hay una sola vivienda que se está abasteciendo de este ramal y no están usando agua por, no sé, un periodo de vacaciones, por ejemplo. Podríamos tener ahí cierta septicidad, ¿no? Y cuando el agua está estática puede generarse el crecimiento de bacterias, eso sí es verdad. Pero también es difícil que se haga una red de distribución solo para una casa. Entonces, si es que aquí hay 20 casas, es difícil que las 20 casas no utilicen el agua. Entonces, sí se va a generar cierto movimiento del flujo. Entonces, es una posibilidad, pero realmente yo les diría que no es muy probable que digamos. Ya, Inge. Gracias. Ujú. Entonces, realmente es interesante la red abierta, pero suele ser bastante cara usarla para distribuir agua. Y acá tenemos una red cerrada, que es el tipo de red más típica, donde tenemos las famosas mallas, ¿no es cierto? Estas mallas están interconectadas. Ustedes hicieron el análisis de mallas, me parece que es en hidráulica general, ¿no? ¿Qué me dice? Sí, Inge, pero le hicimos medio superficial, no entramos tanto. Porque ahí se ve el método de Hardy-Cross para el desarrollo para bien Ajá. dicho, el análisis de redes. Entonces ahí ya ustedes aprenden el cálculo de redes abiertas y redes cerradas en hidráulica general. Entonces, en esencia deben acordarse que lo que se hace es un proceso iterativo en donde ustedes definen los caudales en función de un equilibrio de caudales. No sé si aquí entran 1000 metros cúbicos, por decir, por segundo, y aquí salen cuánto sale por cada ramal, se hace el equilibrio de caudales y después el sistema se va auto ajustando dependiendo de los delta Qs que nosotros calculamos, ¿no es cierto? Si recuerdan ahí un poquito más. Sí, sí, más o menos, Inge. Tocaría leer de nuevo, porque ya ha pasado buen rato desde eso. Entonces, sí, como les digo, eso es ya prácticamente el método. La idea era que conozcan en hidráulica aplicada, como ustedes vimos lo que es el método en cambio de la gradiente hidráulica, desde muy por encimita, porque en cambio el método de la gradiente hidráulica es mucho más complejo, es un método que analizarlo manualmente no lo vamos a poder hacer, pero es el método que utiliza el software.
Entonces, en esencia, era una base para que ustedes sepan cómo se maneja la distribución de agua por ramales en software, porque obviamente, claro, utilizábamos cualquiera de los métodos para resolver una red de 2 o 3 mallas y se volvía bastante complejo. Entonces, imagínense analizar una red en donde haya cientos de mallas, se vuelve prácticamente imposible de resolver a mano. Entonces, ahí entra el software y el software es el que permite que ustedes puedan generar esa distribución de caudales de manera mucho más rápida. Entonces, simplemente para que se vayan acordando, porque esto algo vieron en hidráulica general. Bueno, hidráulica general es donde debían haber visto el diseño de redes cerradas o abiertas. En hidráulica aplicada revisamos algo con el método de la gradiente. Y en sanitaria 2 me parece que también lo revisan, ¿no es cierto? No, no No, creo. y sanitaria 2 solo es tratamiento. No, no le ven nada de distribución. Bueno, No, pero solo tratamiento. entonces, Solo proceso claro, de tratamiento. bueno, ahí por ejemplo esto se queda un poco en hidráulica general. Entonces, simplemente para que recuerden cuál es el proceso de desarrollo de una red abierta y red cerrada. Entonces, en esencia, el análisis que se hace es ver cuánto caudal va por cada tramo. ¿Tienen claro para qué nos sirve este análisis? ¿Por qué quiero yo saber cuánto caudal va por cada tramo? Porque eso está ligado a lo que tengo de aporte y lo que tengo de consumo. Está justo ligado con lo de volúmenes de retención. Tendría que saber cuánto es lo que consume una población y cuánto caudal se puede mover por la red de distribución para ver si puedo satisfacer la demanda. Sí, por una parte, por ahí sí, pero la demanda va de la mano con el cálculo de la dotación, ¿se acuerdan? Buscamos la dotación bruta y con eso yo ya determino cuál es la demanda que voy a tener de agua. Pero en esencia, ahí entra la pregunta, ¿por qué me interesa saber cuánto caudal va por aquí, cuánto caudal va por acá? Especialmente por el hecho de que, ¿qué puede suceder? Realmente el análisis, si recuerdan cómo era el análisis de Hardy-Cross, era para un caudal, solo un caudal, que era el que entraba al sistema. Y este normalmente es el caudal de diseño, que es el caudal crítico, el caudal más alto. Pero ¿qué pasa cuando este caudal baja? Entonces, digamos, supongamos que este caudal va hacia abajo y este es el caudal principal, el caudal de diseño. Entonces, digamos que esta tubería se lleva la mayor cantidad de agua y después hay una distribución por aquí, después va la distribución por acá, este conducto llega para acá, este va para acá. Digamos que pasa eso. ¿Qué pasa si este caudal disminuye? Porque en este tramo de aquí se les dañó la tubería y este tramo no está sirviendo. Entonces disminuye este caudal, capaz que este de aquí ya no va para acá, sino va para arriba, y se empiezan a generar modificaciones. Entonces, ¿qué sucede? El análisis que hacemos nosotros de redes nos sirve solo para un caso específico, pero vemos que ese caso específico puede variar, ¿no es cierto? Entonces Sí, puede que aquí haya una escuela y esta escuela consuma mucha agua y de repente ahorita pandemia se cerró la escuela, ya no consume mucha agua. Entonces en vez de venir este flujo para acá, este viene para acá. ¿Puede darse el caso? Sí. Entonces en esencia, la idea de analizar las redes es obtener caudales, sí, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el fin principal? Porque claro, les digo, se cambia una situación dentro de la red y ya no sé qué pasa. La finalidad principal del análisis de estas redes es ver cuáles son las cargas de presión que tenemos en cada nudo. ¿Y por qué las cargas de presión? Para verificar la calidad del servicio. Porque eso sí puede ser un problema. Entonces, si se me produce este cambio, ¿qué va a pasar con las presiones? Capaz que se produce una bajada de presión en todo este sector de aquí y la gente se queda sin agua. Entonces, ese es el análisis que va por ahí.
Entonces, hacer este análisis a mano se vuelve bastante difícil porque nosotros hacemos ya con las justas un análisis de una red pequeñita de 3 mallas y encontramos que la red de 3 mallas se vuelve un cálculo bastante complejo porque hay que hacer 5 iteraciones de delta Q. ¿Y qué pasa si baja el caudal? Pues me toca volver a hacer un análisis completo. Entonces ahí es donde entra el software para ayudarnos a resolver esta situación. Y el software lo que me va a ayudar es a identificar, por ejemplo, bajo qué condiciones puede que yo tenga presiones negativas respecto a la presión mínima, ¿no es cierto?, necesaria en este punto, por ejemplo. O en qué puntos voy a tener presiones muy bajitas también. Entonces, si ustedes empiezan a analizar el software, van a ver que nos empieza a dar con una gama de colores, por ejemplo, donde tengo presiones de más de 100 metros de columna de agua, donde tengo presiones de entre 50 y 100 metros de columna de agua, donde tengo presiones de entre 20 y 50, donde tengo presiones de entre 5 y 20, donde tengo presiones menores a 5 metros. Entonces, de esa forma, yo puedo identificar cuáles son los puntos en donde la carga se vuelve o muy alta y puede dañar el sistema, o muy baja y puede no generar un sistema de buena calidad. ¿Sí está claro eso? Sí, Entonces, simplemente para que se den cuenta que el análisis de redes lo que busca es darnos una idea de la calidad del servicio que estamos dando, ¿sí? Y de cómo se va a comportar el sistema bajo ciertas condiciones. Entonces, ya hablábamos, la falla principal o la deficiencia principal de las redes abiertas es si se produce una rotura, todo el mundo se queda sin agua después de la zona de la rotura. Y como ventajas, el fácil diseño diría yo que es la principal. En una red cerrada, en cambio, si se produce una rotura, normalmente yo voy a tener válvulas de control, ¿no es cierto? Entonces cierro las válvulas de control y yo puedo abastecer todo el resto del sistema sin importar que aquí esté generando un trabajo. Entonces eso genera un beneficio bastante importante porque yo puedo ser mucho más versátil en la distribución de agua. E inclusive podemos trabajar, como decíamos ayer, con sectorización. De esta manera, digamos que yo tengo un tanque que abastece solo a este sector de acá y acá tengo otro tanque que le abastece este sector de acá. Entonces, ¿qué sucede? De repente yo le quiero dar mantenimiento a este tanque, pues cierro la válvula de aquí, abro el resto de válvulas y yo genero que este tanque me abastezca todo el sistema. Entonces se vuelve bastante bueno. Entonces es una de las principales ventajas que en un sistema cerrado yo puedo sectorizar de la mejor manera posible porque simplemente tengo que controlar el flujo con válvulas, pero las válvulas son totalmente necesarias para controlar roturas, controlar fugas. Entonces de esta manera yo puedo ir generando ciertos sectores de distribución, los cuales pueden verse modificados en casos de daños o mantenimientos. Y lo mismo les decía que el cálculo de una red abierta es mucho más fácil, mucho más simple. El cálculo de una red cerrada es bastante más complejo. Hay que, obviamente, para seleccionar nuestro tipo de red, hay que estudiar la ciudad, pero normalmente en zonas donde tengamos bastante densidad poblacional nos quedamos con las redes cerradas, ¿sí? Tienen bastante mejores características, además de que el mantenimiento, como dijimos, es mucho más fácil de dar. Y si es que nosotros estamos en zonas con viviendas muy alejadas, la red abierta es la mejor opción, teniendo en cuenta que sí va a ser más caro el generar la distribución. Y en algunos casos se puede generar una distribución combinada, donde por ejemplo tengo una red cerrada, pero ya en esta zona aledaña le incluyo una red abierta porque esta población no tiene demasiada densidad y no hay la necesidad de generar una red cerrada. De ahí, en cuanto a la concepción, normalmente se puede utilizar una red única cuando tenemos ciudades pequeñas, ¿sí?
lo más básico es sectorizar, como les decía. Inclusive para ciudades pequeñas yo les recomiendo sectorizar. De ahí las redes primarias se abastecen desde el tanque, que es lo más lógico, y la tubería principal, que es la que lleva el agua desde el tanque. Y las redes secundarias se abastecen de la red primaria, ¿sí? Y en las redes secundarias nosotros podemos ir generando mediciones de caudal. Es preferible también contar con máximo 2 puntos de conexión con la red primaria. Y esto como manera de control, especialmente en el caso de fugas. En la red primaria tenemos un caudal bastante más grande. Entonces es mucho más crítico el caso de una fuga. Y se recomienda que las tuberías de agua vayan ubicadas al norte y al oriente de las vías. Y esto sí es importante, ¿sí? Entonces, en la zona norte, por decir, este es el norte. Entonces, de esta vía, en la parte norte, yo debería tener mi sistema de agua potable, la distribución de agua potable. Y lo mismo, si aquí está el este, lo mismo al lado este yo debería tener mi sistema de distribución de agua potable. Entonces, en esencia, esta es una convención para poder identificar dónde va a estar ubicada mi tubería de agua potable. Obviamente, esto va de la mano con que nosotros normalmente en el medio de la vía tenemos alcantarillado. Y ya vamos a ver cuando veamos alcantarillado que cuando hay alcantarillado separado, tenemos en un sector el alcantarillado para aguas lluvias y en el otro el alcantarillado de aguas servidas. Entonces se genera esa separación. Entonces ahí ya sabemos que siempre la tubería que va a estar al norte y al este es tubería de agua potable. Después siempre va a haber en el centro, si es que es alcantarillado combinado, una tubería de alcantarillado. Y si es que es alcantarillado separado, en el medio el alcantarillado de aguas servidas y lateralizado el alcantarillado de aguas lluvias. Entonces, como convención, de esta forma nosotros sabemos que si se hace un trabajo en la vía, hay riesgo de generar lo que es rotura de uno de los conductos. En cuanto a caudales de diseño, cuando hablamos de redes de distribución, el caudal de diseño va a ser el caudal máximo diario al final del periodo de diseño, más el caudal contra incendios. El caudal contra incendios en función del número de incendios que se considere como probable, y se tiene que generar una comprobación de las presiones en la red tal cual como decíamos, con el caudal máximo horario al final del periodo de diseño. Entonces, ¿qué significa eso? El tamaño, el dimensionamiento del conducto se va a enfocar en el caudal máximo diario más el caudal contra incendios, pero las presiones tienen que analizarse también, ¿no? Aparte de el caudal que vemos máximo diario más contra incendios, tiene que analizarse para el caudal máximo horario. De tal manera que cuando tengamos este caudal, las presiones no se vuelvan demasiado críticas para el usuario final. La presión mínima que se establece en una red de distribución es de 10 metros de columna de agua, ¿sí? En los puntos críticos, o sea, en los más desfavorables que manejamos en la red. Y si es que son grifos públicos, se podría tener una presión de hasta 5 metros de columna de agua. En algunos casos, algunas poblaciones toman 7 metros de columna de agua como el mínimo. Tengan en cuenta que sí hay variabilidad en esto. En algunos casos es difícil abastecerlo con los 10 metros de columna de agua. Y la presión estática máxima no deberá ser mayor a 70 metros de columna de agua, ¿sí? Y cuando hablamos de presión dinámica, 50 metros de columna de agua. Normalmente nosotros nos enfocamos en la de 50. Y a 50 metros es una presión bastante buena, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar con 50 metros de columna de agua, fácilmente podríamos abastecer un edificio de más de 8 pisos. Entonces es una presión alta. ¿Qué sucede? Yo les decía, en ciertas zonas del Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco,
hay sectores donde la presión sobrepasa los 100 metros de columna de agua. ¿Cuál podría ser el problema en ese caso? La resistencia de las tuberías. Exacto, las tuberías se pueden romper. ¿Por qué no van a resistir? Especialmente los accesorios, ¿no? Claro, nosotros decimos, sí, una tubería de PVC sí puede llegarlo a resistir, sí, pero la unión es el problema. Entonces, ya en el caso de una tubería de cobre no se genera un problema, pero en las tuberías de PVC se empiezan a dar muchos daños. Entonces, si ustedes se ponen a ver, es la razón de que haya tantas fugas de agua en las casas que tienen tuberías con PVC en los valles. Entonces, yo les he dicho, yo he visto lugares donde sobrepasa los 100 o 110 metros de columna de agua la presión con la que llega el agua potable. Entonces, obviamente, genera casos de daños bastante continuos. Para la protección contra incendios, los caudales que se manejan de acuerdo a la norma ecuatoriana de la construcción vienen en función de los hidrantes. Entonces, por ejemplo, nos dice si la población futura está de 10 a 20.000 habitantes, nosotros podemos usar un hidrante de 12 litros por segundo para definir el caudal que debería ir por la red. Si yo tengo de 20 a 40.000 habitantes, un hidrante de 24 litros por segundo. Cuando tengo de 40 a 60.000 habitantes, ya serían dos hidrantes de 24 litros por segundo y nos dice, el uno debería estar en la zona central y el otro en la central o periférica. Entonces, que generemos una distribución. Cuando tenemos hasta 120.000 habitantes, ya nos pide tres hidrantes, dos en el centro y uno en la zona periférica. Cuando tenemos más de 120.000 habitantes, nos dice 4 hidrantes. Ojo, estos hidrantes es el caso crítico que se generaría que estén funcionando al mismo tiempo. Entonces nosotros debemos incluir que estos hidrantes se van a utilizar al mismo tiempo. Y claro, vemos que probablemente para una población de 40.000 habitantes tener dos hidrantes funcionando al mismo tiempo es algo que va a ser muy raro que pase. Pero como el límite es 120.000 en Quito, que tenemos ya casi 3 millones de habitantes, probablemente sí haya el caso de que se presenten los 4 hidrantes trabajando a la vez, ¿no? Entonces, nos dice que dos estarían en zona céntrica y dos periféricas. Esto es lo que recomienda la norma ecuatoriana y de esta forma nosotros podemos incluir los hidrantes en nuestro sistema de distribución de manera que podamos identificar dónde se producen ya los puntos críticos dentro de la red de distribución. No se olviden que ese caudal de los hidrantes es el que nos serviría para el diseño del caudal que tenemos en nuestra red de distribución. Nos dice también que los hidrantes se deben separar de entre 200 y 300 metros. Sí, es uno de los requerimientos. Yo les diría, en poblaciones pequeñas esto no se cumple. Y dice que cuando tenemos menos de 10.000 habitantes, en vez de hidrantes, nosotros usamos bocas de fuego, que son algo similar a los hidrantes como para el uso de las mangueras, pero con menor capacidad, en donde nosotros tendríamos una capacidad de 5 litros por segundo. Esto también normalmente es difícil de cumplir. Nos dice que el volumen de reservas para incendios, nosotros en ese caso, en el caso de las poblaciones pequeñas, lo podríamos calcular con el caudal de 5 litros por segundo y el tiempo. Normalmente el tiempo típico de uso de un hidrante se establece en 2 horas. Y el diámetro nos pide para estas bocas de fuego que sean de por lo menos 2 pulgadas. Entonces, en esencia, lo que tenemos que hacer es cumplir con todos estos requisitos de la normativa, que igual nos dice que las tuberías van a formar mallas evitando ramales abiertos. Esta es una recomendación del Código Ecuatoriano de la Construcción. Entonces sí, nos vamos enfocados a que no utilicemos redes de distribución abierta. Obviamente el costo es el factor principal que influye en esa decisión. El circuito se recomienda que tenga un perímetro de 500 a 2.000 metros, ¿sí? O sea, el espacio que se genera en la red cerrada, dependiendo del tamaño de la ciudad.
Si normalmente nosotros nos vamos, el tamaño de una cuadra es de alrededor de 113 metros, entonces estaríamos hablando que el ramal típico tiene una cuadra, ¿sí? Y puede llegar hasta ser de un tamaño de más o menos 4 por 4 cuadras. En las calles cuyo ancho sea mayor a 20 metros o con varias calzadas, o sea que tenemos varios carriles separados, nosotros vamos a proveer 2 ramales de tuberías. Un ramal tiene el diámetro que hemos calculado nosotros en el sistema y el otro nos dice igual a las tuberías de relleno, que son las tuberías ya de distribución directa a las parcelas o a las viviendas. Entonces, en esencia, se recomienda tener este sistema por facilidad de conexión. O sea, si yo tengo una calle grande, por un lado va a ir mi conducto principal, pero claro, la casa que está ubicada acá, para conectarse tendría que destruir toda la calle. Entonces, por eso nos dice que coloquemos una tubería más pequeña cerca a las otras viviendas, de tal manera que la conexión se pueda generar directamente. ¿Sí? ¿Ya está claro esto? Y obviamente estas dos tuberías tienen que estar interconectadas en uno de los cruces de los nudos. ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Sí estamos claros? Sí. Sí. Tenemos también los diámetros requeridos siempre se deben basar en los diámetros comerciales y en los cálculos de diseño, ¿no es cierto? No hay un establecimiento de diámetros en la norma. Entonces nosotros tenemos que hacer el diseño y en función de eso definirlos. La matriz, ojo, como una recomendación, debería tener por lo menos 4 pulgadas y en redes secundarias 2 pulgadas, que es algo que sí se cumple normalmente. Normalmente, ¿ustedes han visto con qué diámetros llegan la red de distribución de agua potable a sus casas? ¿Alguien se ha fijado? No, Inge. Normalmente llega con diámetros de 1 pulgada, es lo más común. En algunos casos 1,5 pulgadas. Entonces, llegar a tener una tubería de 2 pulgadas en la red realmente no se vuelve problemático, ¿sí? Entonces, sí se cumple esto fácilmente. Cuando nosotros tenemos una zona rural, se puede utilizar hasta de 1 pulgada en la red secundaria, obviamente porque los consumos van a ser mucho menores que en una zona urbana. La velocidad del agua para el diseño de redes se recomienda en 1,5 metros por segundo, ¿sí? Y la velocidad máxima depende del material de la tubería, pero nos vamos a mantener entre 2,5 a 3 metros por segundo. Es una velocidad máxima bastante coherente. No vale la pena llevarle a límites demasiado altos. Entonces, normalmente yo les diría que lo común en una red es que estemos entre 1 y 1,5 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, simplemente para tenerlo claro. Entonces, claro, cuando ustedes ya hagan el trabajo que les mandé, vayan a poner en el panel, van a ver que es fácil identificar cuáles son los puntos que tienen menos de la velocidad que ustedes quieren. Entonces, ahí van a poder identificar eso fácilmente. Entonces, la ventaja, cuando ya se diseña la red, ustedes tienen que identificar cuáles son los puntos con baja velocidad, cuáles son los puntos con muy alta velocidad, cuáles son los puntos con alta presión y cuáles son los puntos con baja presión. También nosotros debemos considerar obras de protección cuando las tuberías crucen ríos, quebradas, etc. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con los cruces. Cuando son cruces pequeños, lo preferible es generar una especie de puente canal para que cruce por ahí la tubería de agua. O también nos
tratamos de ubicar en zonas donde haya puentes vehiculares o puentes peatonales para utilizar esa estructura como base para llevar también el conducto de agua. Se colocarán las válvulas de aire en los puntos altos, que son los puntos donde puede haber atrapamiento de aire. Y además, como les decía, las válvulas de aire nos ayudan en el proceso de llenado y vaciado del conducto. Las tuberías de agua potable van a estar separadas de las tuberías de alcantarillado por lo menos 3 metros horizontalmente, esto es importante, y por lo menos 30 centímetros verticalmente. Obviamente, la tubería de agua va a estar en la parte superior y, no se olviden, en la zona norte o en la zona este de la vía. Esto se hace para proteger que no se contamine el agua potable en el caso de que haya una fuga en el conducto de agua potable y que el alcantarillado también tenga una fuga. Entonces, por eso se generan estas limitantes. Las tuberías estarán instaladas por lo menos a 1 metro sobre la corona que nosotros tenemos de tubo. O sea, si esta es la vía, nosotros tendremos que tener por lo menos 1 metro sobre la corona del tubo, ¿sí? Entonces, normalmente la tubería de alcantarillado está enterrada por lo menos 2,50 metros. Entonces, fácilmente se cumple lo de los 30 centímetros, ¿sí? El problema se da, claro, cuando yo tengo doble vía, se puede cumplir los 3 metros de separación sin problema. Pero cuando tengo yo solo un carril más o menos está alrededor de los 4 metros. Entonces, si yo tengo mi conducto aquí para agua potable y acá el alcantarillado, yo más o menos voy a tener 2 metros de aquí. Entonces, en estos casos se puede generar un problema en la colocación de la distancia de los 3 metros. Ahí hay que identificar si se le puede mover un poco a la tubería de alcantarillado. Ahí dentro de lo que es el uso del EPANET, ustedes han escuchado ya del EPANET, me imagino. Es un software gratuito que es desarrollado por la Environmental Protection Agency y nos permite generar simulaciones tanto en periodos prolongados de 1 o varios días, en donde nosotros vamos a ver el comportamiento hidráulico y la evolución de la calidad en las redes de suministro de presión. Aquí habla de la calidad porque cuando hablamos de comportamiento prolongado o periodos prolongados, nosotros podemos tener cierta septicidad en algunos casos. Entonces le identificamos en estos periodos prolongados la posibilidad de septicidad. La red puede estar constituida tanto por tuberías, por nudos, bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o tanques, embalses. Entonces deben ir ubicando eso en su modelo. El EPANET va a generar un seguimiento de la evolución de los caudales en tuberías, presiones de nudos y los niveles en los depósitos, ¿sí? También podemos trabajar en función de concentración de productos químicos que están en el agua. Eso enfocado a cómo se va distribuyendo, por ejemplo, el cloro, que queda como cloro residual después de la cloración. Entonces, en esencia, aquí vemos los caudales, se pueden identificar, cómo van a variar las presiones en cada nudo, que estos son los 2 puntos principales. Los niveles en los depósitos, esto va un poquito relacionado a los volúmenes de regulación. Y la concentración, que esto nos ayude a identificar dónde podría haber el cloro residual especialmente. A lo largo del periodo de simulación se genera este análisis, entonces nosotros podemos ir variando el periodo de simulación y podemos generar análisis en varios intervalos de tiempo. Tenemos el entorno integrado a Windows, ustedes ya lo deben haber utilizado. Se pueden ver los resultados con varios formatos, se puede verlo en mapas, códigos de redes, los colores, yo les diría es el punto más recomendable. ¿Por qué? Porque en función de colores, yo tengo varios colores para presiones y para velocidades. Y pueden obtenerse los resultados en tablas, en gráficas para analizar variaciones y en isolíneas en cuanto a las presiones. Entonces, en esencia, esta es la pantalla principal con la que se van a encontrar ustedes en EPANET. Entonces, aquí tienen la zona del visor,
en donde el visor ustedes pueden generar lo que es la creación y presentación de datos y resultados. Pues aquí van a tener todos los resultados que van a obtener del diseño. En el plano de la red es donde ustedes van a crear todo el modelo, toda la distribución de redes que van a utilizar para su proyecto. En la barra de herramientas están los comandos típicos, tal cual como en cualquier programa de Windows. Y de aquí tienen la barra de herramientas de plano en donde ustedes van a tener el zoom, los objetos que pueden incluir, los elementos que pueden incluir, las válvulas, etcétera, etcétera. Y acá tenemos la barra de estado en donde están las unidades con las que se trabaja. Es importante siempre trabajar en unidades del sistema internacional, el porcentaje que van a visualizar y las coordenadas que vamos a tener en el sector. Entonces, eso es un esquema, una interfaz bastante simple que ustedes van a manejar. Y en esencia, aquí tenemos una red puesta en EPANET, una red bastante simple, en donde generamos la interconexión, ubicamos el tanque, ubicamos los puntos y estos son los resultados que son interesantes. Por ejemplo, presiones y velocidades. Yo tengo nudos con presiones que tenemos presiones muy altas, por ejemplo. En rojo, aquí tenemos presiones superiores a los 100 metros de columna de agua. Entonces aquí ya tenemos un punto crítico que podemos identificar. Tenemos presiones de entre 50 y 75, por ejemplo, aquí. Presiones de entre 75 y 100 en este punto. Entonces, ¿qué significaría? Que esta parte de aquí está demasiado baja respecto al tanque. Entonces, hay bastante presión. Yo debo controlar esta presión de aquí. ¿Cómo podría controlar esta presión? Pues, por ejemplo, incluyendo válvulas disminuidoras de presión o reductoras de presión y tanques rompepresiones también podría ser una opción. Ojo que habría que ubicarlas de manera adecuada a lo largo del sistema. Y por ejemplo, lo que hablábamos, si tengo puntos cerca del tanque, la presión va a ser muy bajita, menor a 25 metros de columna de agua. Entonces también hay que tener cuidado. En estos casos, tal vez la presión llegue a ser muy bajita. Y por otro lado, vamos a tener las velocidades también dentro de los conductos, en donde, miren, las velocidades que están en rosado son menores a 0.6 metros por segundo. Esto es un punto crítico. ¿Por qué? Porque se puede generar sedimentación. Entonces, esto no está correcto. Acá también tenemos velocidades muy bajas, no están correctas. Velocidades entre 0,6 y 1 en este conducto de aquí, por ejemplo, tendríamos que tener cuidado. Ya son velocidades bastante bajas, habría que tener un análisis claro de eso. Velocidades entre 1 y 2, estamos en un rango bastante bueno. En esta zona de aquí tenemos un rango entre 1 y 2, es lo recomendable. Entre 2 y 3, yo les diría, es lo máximo aceptable que tenemos acá. ¿Sí? Y velocidades mayores a 3 metros por segundo, me parece que en este diseño no lo tenemos, pero ya velocidades mayores a 3 metros por segundo, esto también sería crítico. Entonces yo les diría que no hay que utilizarlo. Entonces, esta es la versatilidad que se obtiene en el EPANET porque nos permite analizar cuáles son los problemas. Entonces, claro, ¿qué sucede? Aquí tenemos velocidades menores a 1 metro por segundo, perdón, menores a 0.6 metros por segundo en toda esta zona de aquí. ¿Qué creen que eso significa eso? ¿Qué creen que deberíamos hacer? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices? Eh, Ariel González, ayúdame. ¿Tú qué me dices? ¿Me puede repetir, Inge, lo que dijo? ¿Qué haríamos en esta zona donde tenemos velocidades menores a 0.6 metros por segundo? ¿Para que no aumente o cómo? ¿Crees que estaría bien el sistema con velocidades menores a 0.6 metros por segundo? Tal vez debería subir un poco ¿Ya? ¿Por qué? para que haya más presión. La ¿Para velocidad qué?
La velocidad, la velocidad máxima era hasta 3 o no, la velocidad mínima era de 1, La velocidad de un mínima metro por absoluta segundo. no es de uno, normalmente le podemos manejar como 0,8, pero sí estaríamos con velocidades bastante más bajas que lo mínimo aceptable. Entonces, ¿qué harías tú para Los mejorar esta diámetros. situación? ¿Perdón? Perdón, no lo escuché. Hay que disminuir los diámetros en esa zona. Habría que jugar con los diámetros en esta zona. Perfecto. Entonces, si la velocidad es menor a 0,6 metros por segundo, hay que controlar los diámetros. ¿Sí? Entonces hay que disminuir los diámetros para mejorar un poco la velocidad, tratando de mantenernos dentro de lo recomendable, ¿no? Veíamos para redes secundarias 25 milímetros. ¿Sí está claro eso para todos? Sí, Entonces esa es la importancia del uso de panel. Y ahí tienen, les puse un manual de usuario simple, en donde, ¿qué es lo que hay que hacer para un sistema de distribución de agua? Primero dibujar el esquema de la red, ¿no es cierto? El esquema de la red es donde nosotros vamos a ubicar los puntos, los nudos, los tanques, si hay un sistema de bombeo también. Después vamos a editar las propiedades de los objetos que configuran el sistema. Ahí les puse el link a este manual. Entonces, editamos las propiedades colocando el material con sus respectivos coeficientes de rugosidad, editando los diámetros. Hay que describir el modo de operación del sistema, o sea, cómo se va a comportar. Ahí es donde quiero ver qué es lo que ustedes seleccionan. Como vimos, es un comportamiento prolongado el que vamos a analizar. Seleccionamos las opciones de cálculo. Hacemos el análisis hidráulico o calidad del agua. Nosotros nos vamos a enfocar en el análisis hidráulico, ¿sí? No le vamos a dar importancia ahorita a lo que es calidad del agua. Y luego observamos los resultados y procedemos a hacer un análisis. Entonces, dentro del trabajo final son los pasos que tienen que tomar ustedes. Ya les di el trabajo no se olviden que damos este trabajo para la primera semana de junio, me parece que quedamos para el 4, ¿no es cierto? Sí, creo, Inge. Entonces, aquí están los links para que puedan hacer su trabajo respectivo. Sí, me parece 4. Ya, perfecto. Entonces quedaremos para el 4. Quiero que hagan este trabajo y esperaría que nos podamos armar cualquier reunión, una tutoría si necesitan, ir viendo cómo se desarrolla. En esencia, lo que les pedía yo era en los grupos generar los sistemas, no se olviden, una red de distribución abierta con bombeo, una red cerrada con bombeo, una red abierta a gravedad, una red cerrada a gravedad. Por lo menos con 15 puntos y 10 accesorios, explicando algún tipo de criterio, ¿no? ¿No es cierto? O sea, podríamos decir, ahora hay muchos casos, inclusive hay una página web donde se pueden ustedes sacar las huellas urbanas, o sea, cómo está distribuida la zona urbana en la ciudad, y en función de eso podrían trabajar. Es bastante interesante, no sé si han visto, pero, por ejemplo, una página web en donde ustedes van y ponen, sí, quiero sacar la red urbana, la red vial urbana de tal ciudad. Entonces, les aparece cómo se genera la red y pueden trabajar en función de eso, o pueden decir, sí, para este pueblo yo tengo 10 puntos y genero mi análisis. Entonces, en esencia quiero ver cómo nos va con eso. Y con esto tendríamos nosotros terminado la unidad 2, que es la unidad de distribución de agua potable. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Este trabajo es en los grupos, ¿verdad? Sí, en los grupos, y este sería el trabajo final, ¿no? Inge, ¿y tendría que ir con un informe? ¿O solo es la red? Claro, yo o sea, siempre busco que ustedes hagan un análisis, ¿no? Lo que espero es que ustedes ya hagan parte de cualquier trabajo que ustedes generen, que lo metan un poquito de análisis.
Ten en cuenta que ya como ingenieros ustedes están prácticamente a un semestre o 2 semestres de graduarse. Entonces, la idea es que cada vez se vuelvan más analíticos. Entonces, que empiecen a identificar, sí, me resultó esto, me dio este resultado, pero ¿y por qué? ¿Qué significa eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, la idea es que cada vez vayan fortaleciendo su análisis y puedan generar un, un análisis bastante claro, bastante detallado, que eso les va a servir a futuro, ¿no? Ya cuando se gradúen van a ver que la transición ya al caso profesional es un poquito fuerte porque nosotros todavía no estamos acostumbrados a generar análisis. Entonces la idea es que empecemos a generar esos análisis, ¿sí? Porque, listo, ustedes diseñan el sistema de agua, no sé, para una población pequeña. Perfecto, pero ¿y está bien? ¿Está mal? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa si genero ciertos cambios? ¿Puedo reducir los costos? Entonces, ahí por ahí tiene que ir ya su futuro desarrollo, ¿no? Créanme que al principio les va a costar un poco entrar en el campo profesional porque hay cosas que los vemos nosotros en la universidad de una manera muy técnica y la parte práctica se queda un poquito en el aire. Entonces, al momento de que ustedes lleguen con un diseño y empiecen a tratar de analizarlo, van a ver que hay cositas que pueden mejorarse. Siempre hay cositas que pueden mejorarse, hay cositas que toca cambiar. ¿Por qué? Porque tal vez se vuelve muy caro generar una ampliación en el sistema o se puede mover un tanque y mejorar un montón lo que es costos o eh, se puede variar los diámetros también por costos, los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la idea es que vayan mejorando esa percepción y ese análisis. Entonces, por eso les decía, eh, traten siempre de incluir un buen análisis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y al final de estas 4 opciones, ¿qué creen? ¿Cuál creen que sería la mejor? ¿Cuál es la más fácil de aplicar? ¿Realmente en las 4 opciones hicieron solo un análisis o probaron qué pasa si le muevo al tanque? Entonces por ahí tiene que ir el desarrollo del trabajo. ¿Sí estaríamos claros? Sí, Inge, también en ese, o sea, al escoger la población, ya eso tendríamos que hacer un análisis de dotación para determinar el caudal que tiene que tener el sistema. Claro, ahí ya va Está dependiendo de qué aproximado, ¿no? tan, Pero tan fino quieren hilar, ¿no? Claro, pero yo lo que esperaría es por lo menos me digan, sí, va a haber una población futura, no sé, de 10.000 habitantes, se ha considerado tal dotación para los habitantes y por eso se ha tomado que en estos nudos va a haber tantos habitantes, entonces el consumo va a ser de tanto, etcétera, etcétera. Dije, más o menos, ¿de cuánto tenemos que hacer, o sea, de vida útil de nuestro proyecto? O sea, para estimar la población futura. ¿Con 15 años o con 20? O sea, mi idea es que vayan usando todo lo que hemos visto, ¿no? Vimos que lo mínimo que se recomienda es que sean 15. Entonces ahí que vayan un poco consolidando todos los temas que hemos ido analizando. Entonces ya vimos los periodos de diseño, ¿no es cierto? Entonces ahí ya depende de qué tan fino quieran hilar, pero yo les digo, ahí esperaría por lo menos que me digan esta población tiene una población actual de tanto, entonces la población futura va a ser de tanto, la dotación bruta va a ser de tanto, y en función de eso ir desarrollando el sistema. ¿Sí estamos claros ahí? sí, Inge, sí estamos claros. Perfecto, entonces podemos quedar ahí por hoy. Ya desde la siguiente semana empezaríamos con lo que es alcantarillado. Inge, Ajá. tal vez me podría poner en asistencia, por favor. A poner P, ¿qué? Perdón, no te escuché. En asistencia, por favor. Ah, ya, la verdad no sé. Si alguien más tiene alguna duda, algo. Gracias, Inge. No, Listo, entonces quedemos ahí. ¿Quién me dice en lista? Gracias. Saratito. Nadie más. Listo, entonces un buen fin de semana. Gracias.